de Brasil, todo lo que ocurrió, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que está pasando, Lo que ¿no? está Que pasando. es una zona donde, si bien hoy en día podemos hablar de mayor tranquilidad, seguramente van a seguir pasando cosas, va a seguir habiendo información con respecto a estas manifestaciones violentas que se dio hace algunos días atrás en el vecino país. Y para hablar de eso, de qué es lo que pasó, qué está pasando y qué va a pasar, recibimos a John Moore una vez más aquí en los estudios Living. John, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y muy feliz año a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias, igualmente para ti. Si te parece, antes hablábamos con Juanpi fuera del aire, hoy cuando hablábamos de estas manifestaciones agresivas contra las instituciones democráticas de Brasil, no se puede analizarlo como algo aislado, ¿no? Esto viene de un proceso ya de escenas violentas que quizás no fueron de este calibre, pero que sí fueron y representaron algo violento. Si te parece, arrancamos el poselección. ¿Qué dejó todo eso, esas elecciones en Brasil, con un Bolsonaro que no reconoció la derrota, por ejemplo? Yo diría que tengamos en cuenta, en primer lugar, el perfil político de una personalidad como Jair Bolsonaro. Ya sabíamos a todas voces que iba a ser un rupturista, iba a poner en cuestionamiento a las instituciones, a lo que es la validez del sistema democrático republicano tradicional, y quizás hasta cierto punto, hasta lo que fueron ya lo que fue la sonada el fin de semana Sí. del 8 de enero, hasta ese punto quizás en muchas cosas el ladrido de Bolsonaro fue mayor que la mordida, en definitiva, porque Sí. Bolsonaro no terminó fomentando abiertamente un golpe de Estado, no fomentó la posibilidad, con la eventual colusión de las Fuerzas Armadas, de permanecer en el poder y negarse a entregar el mando a Lula. Quiere decir que en las apariencias quizás hubo más amenazas verbales que la concreción realmente de un intento de atentar contra la institucionalidad brasilera. No obstante eso, lo que vimos finalmente, y parte de un proceso que fue entrando y creyendo en las últimas semanas previas al traspaso de mando, que veíamos realmente que ahí donde pudo tener la oportunidad Jair Bolsonaro de generar algún tipo de turbulencia, algún tipo de disrupción en un proceso que sabemos todos es un proceso democrático, es un proceso que hay que saludar en nuestros países en América Latina, que todavía nuestras democracias son relativamente jóvenes en términos históricos. Brasil recuperó su democracia en 1985. Quiere decir que esto era una oportunidad para Bolsonaro, bueno, de decir, en definitiva, termino respetando las instituciones, termino respetando algo muy importante como es el traspaso de mando y me voy finalmente a ejercer la política como oposición de donde sea más conveniente. No pasó eso. Y después de eso, de esa gran señal, de ese gran gesto negativo, tiene lugar esta sonada. Tú lo decías muy bien, ¿esto qué es? ¿Es un hecho aislado? En sí es la punta de un iceberg que estamos viendo y el iceberg debajo todavía no se ha manifestado, porque hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Hay un componente bastante representativo al interior de las Fuerzas Armadas que permanece en un silencio absoluto en ese sentido. Y en la medida que avancen las investigaciones, en algún momento inevitablemente se va a poner en cuestionamiento el rol de sectores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad que ese día en particular tendrían que haber intervenido para prevenir esto. No olvidemos que había unos campamentos instalados con bastante anterioridad a la manifestación del hecho que vimos el 8 de enero. Estos campamentos sabíamos todos muy bien que era algo que solamente faltaba atizar, faltaba atizar un poco el fuego. Era difícil de mantener sin un financiamiento, ¿no? Exactamente, había una organización detrás. Eso, Alejo, hay que tenerlo en cuenta. Acá, pensar de que esto fue algo totalmente al libre albedrío, fue algo espontáneo, es cada vez más dudoso. Verdaderamente acá hubo un intento de conspiración en contra de la institucionalidad y bueno, y lo que terminamos viendo fue lo que en apariencia es solamente una sonada, un hecho aislado que no tuvo continuidad, felizmente, no se adhirió ninguna dependencia del ejército, de las Fuerzas Armadas brasileras. Es decir, que al final, más allá de los destrozos, más allá de la mala señal que se envía al exterior desde Brasil. El símbolo que significa todo exactamente, esto, ¿no? Lo que Más significa esto, el daño ya está hecho en ese sentido. ¿Y qué pasa también hablando de símbolos, ¿no? Y las decisiones de Bolsonaro, la decisión de irse a Estados Unidos también y el paralelismo que se hizo rápidamente con lo sucedido en el Capitolio? Mismo aparecieron unos personajes también que se viralizaron las imágenes muy similares, ¿no? También todo eso, ¿cómo se ve?
Eso es bastante particular. Es decir, aquí no hay coincidencias, evidentemente. O sea, el viaje de Bolsonaro a Orlando, a Florida, lugar donde hoy está instalada la base de operaciones de Donald Trump, digo, no es accidental. Allí hay también otro componente más de estas gesticulaciones que está haciendo Bolsonaro, estas señales que de alguna manera está mandando él o está dejando que se manifiesten de acuerdo un poco a los intereses de él. Eso por un lado. En segundo lugar, hay un elemento espejo entre lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos hace 2 años atrás, en enero, un intento de asalto al Capitolio que tampoco derivó en una inestabilidad política del sistema político de Estados Unidos, que eso hubiera sido un hecho muy grave, gravísimo, por lo que representa Estados Unidos en el mundo desde el punto de vista de ser un garante de la democracia. Pero hay un elemento espejo ahí, hay una especie de hilo conductor en ese sentido, y eso es lo que motiva a poner las barbas en remojo. Es decir, acá está pasando algo, en definitiva, en 2 países muy importantes, Brasil a nivel del hemisferio sur, para América Latina Brasil es el gran referente, y nada más y nada menos que Estados Unidos, que es el líder de Occidente, nos gusta o no, muchos, probablemente en términos ideológicos, pero Estados Unidos hoy es el líder de Occidente en materia democrática, es el gran referente. Y que eso haya pasado en Estados Unidos ya de por sí es muy grave. Y toca después que ocurra en Brasil. Y nos impacta en América Latina en forma bastante negativa. Sobre ese punto en particular te quería preguntar, porque de hecho fue tema de conversación aquí en el Living, de si efectivamente este tipo de acontecimientos en el país brasileño, en el país carioca, puede generar repercusiones a nivel regional, que ya hemos repasado también con Euge, la situación que se está viviendo en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Chile también. En Argentina, con esta medida de tratar de cuestionar la legitimidad de la Corte Suprema. Exactamente. Bueno, en fin, ¿puede llegar a traer alguna repercusión, por ejemplo, a nuestro país? Yo diría que nosotros estamos insertos en una región que está, como tú bien lo decís, muy, muy turbulenta, muy volátil. Estamos mandando, no estamos dejando de mandar mensajes negativos a aquellos inversores que están intentando o están viendo otros lugares en el mundo a raíz de algo que está pasando simultáneamente con respecto a China, en cuanto a que hay muchas empresas que están mudándose de China, están levantando sus bases industriales o están cortando los contratos con fabricantes chinos y están viendo en el resto del mundo dónde pueden llegar a instalar estas cadenas de suministro que son fundamentales para estas empresas. Hablamos de Apple, hablamos de las industrias de la tecnología, muchos sectores que hoy están de alguna manera reestructurando sus cadenas de suministro y están pensando también en América Latina, y fundamentalmente en América Latina, México por un lado y Brasil. Situaciones como estas, y particularmente lo que ocurre con Brasil, son mala señal para aquellos que están considerando este tipo de inversiones que nos benefician a todos, en definitiva. Porque si Brasil, primero Lula tiene un gran desafío de recomponer la economía de Brasil, o sea, tiene un gran desafío. Y eso pasa fundamentalmente por una política fiscal interna muy estricta y por otro lado una política de incentivo para la producción y para el consumo, y a su vez para atraer inversiones. Algo de lo que se está hablando mucho respecto a lo que va a hacer Lula es cuidar mucho su política exterior, la proyección que Brasil tiene que tener en el mundo. Él está muy preocupado y muy interesado de que Brasil recupere ese lugar que lo perdió con Bolsonaro, que se inserte como un gran protagonista en las grandes ligas internacionales en materia de política internacional, en materia de política económica internacional, y eso va de alguna manera implícito con el interés de Brasil y captar inversiones. Brasil tiene el gran desafío de volver a generar una industria, tiene la posibilidad de recuperar ese rol, porque hoy el mundo le está dando esas posibilidades. En la reestructura de esta globalización hay posibilidades para América Latina y, repito, Brasil es el gran candidato para atraer esas inversiones. Pero por otro lado, como tú bien decís, estamos mandando señales muy negativas. Y a Uruguay lo puede afectar porque Uruguay, en términos relativos, hoy es un país que está estable desde el punto de vista político, se respetan las instituciones, tenemos una situación sí de relativa polarización con la oposición, pero en definitiva lo nuestro en términos relativos comparado con lo que está pasando en la región es... O sea, estamos un poco, a nivel político por lo menos, un poco más inmunizados en ese sentido. Estamos más inmunizados, pero somos un vagón de un tren que lo integran otros países importantes en América Latina y tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que cuidar nuestras instituciones y tratar que desde esa visión que el Uruguay ha generado a lo largo de varios años ya, de un país serio, confiable, abierto a las inversiones, bueno,
que de alguna manera nos podamos despegar hasta cierto punto del vecindario que está muy, muy turbulento. Muy turbulento. Y yendo a la interna de Brasil, ¿no? Y hacia adelante, porque muchas autoridades, Brasil es un país muy grande, muchas autoridades son afines a Bolsonaro, ¿no? ¿Qué pasa ahí también en toda esa turbulencia interna que tienen? Hay un artículo que yo después les mando el link, que salió publicado en el Jornal do Brasil, creo que fue hoy o ayer, de un columnista que usa un término muy interesante. ¿Cuáles son los enemigos íntimos que tiene Lula al interior de su propio gobierno? Esto es un buen punto lo que tú estás planteando, porque Lula va a enfrentar primero una fragmentación en el Congreso, una fragmentación partidaria. El Congreso brasilero, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, está muy fragmentado, es una especie de caleidoscopio, sobre todo en la Cámara de Diputados, un caleidoscopio de partidos, de movimientos, que están en permanente reagrupamiento y en permanentes alianzas y mutaciones políticas, por citar a Zygmunt Bauman, el filósofo, cuando hablaba de los sistemas líquidos, el miedo líquido, etc. Bueno, en Brasil se da una democracia muy líquida, en el sentido de que es muy inestable, muy volátil, muy cambiante. Y eso dificulta la posibilidad de tejer alianzas y la gobernabilidad en el mediano o largo plazo. Es decir, dentro del periodo de gobierno, eso plantea un desafío muy importante para Lula. Entonces, tienen el Senado está integrado por varios partidos, de los cuales el PT es una minoría. Ahí mismo, al interior de los partidos que lo apoyan en el Senado, va a tener que tejer alianzas. Tiene una oposición liderada por el Partido Liberal de Bolsonaro. Ahí está. Ahí en el caso del Senado tenemos 81 escaños y allí los partidos que conforman a la coalición de gobierno, de alguna manera, son 12 partidos, si no me equivoco, y esos partidos, como digo, la minoría es el PT, el resto son partidos tradicionales de Brasil, el PMD, el MDB, partidos que vienen ya de la recuperación de la democracia en 1985, pero son partidos que también están interesados en su propia supervivencia política. Gerardo Alckmin, que es el vicepresidente, pertenecía a un partido que hoy está en la oposición, que era el partido de Enrique Cardoso. Se alió al Partido Socialista Brasilero. Es decir, es muy cambiante todo en ese sentido. Y estamos hablando de Alckmin, que es el vicepresidente de Lula, nada más y nada menos. Y ya, sin salir prácticamente del Palacio de Gobierno, ahí Lula va a tener que generar ocasiones y circunstancias favorables para alianzas y para la gobernabilidad. Antes de seguir en cuanto al desarrollo dentro del ámbito político partidario de Brasil, que es bien interesante para profundizar un poco más, lo que creo yo que estaba haciendo referencia a Juanpi es en cuanto al resto de los gobernantes que también forman parte y son autoridades de Brasil, que puedan preguntarte si pueden llegar a generar algún conflicto a Lula, por ejemplo, algunos representantes de diferentes ciudades que puedan ser una especie de tranca, no a nivel político, sino a nivel ejecutivo, más en ese sentido, pensando. ¿Puede haber algún conflicto allí en ese sentido? Yo creo que están todas las cartas en la mesa. Esto recién empieza. Y empieza con un gran susto que fue este incidente del 8 de enero. Ahí hay una señal clara, primero para Lula, en cuanto a moderar su discurso también, o sea, a moderar su discurso respecto a la posibilidad que él tenga de acentuar la polarización. Está llamado quizás a acercarse más al centro, al famoso centrão, que son estos partidos, como decía, que mutan permanentemente según los intereses. Y eso es lo que le da la gran inestabilidad al sistema político brasileño. Los gobernadores, los gobernadores tuvieron un gesto muy importante, muy favorable, cuando Lula los convocó a raíz de estos incidentes, que ahí asistieron todos, en definitiva, dando una señal de respaldo a la democracia brasilera. Ahora, muy bien como tú estás diciendo, también los gobernadores son agentes políticos fundamentales. En muchos estados de Brasil funcionan prácticamente como señores feudales. Exactamente. Tienen un gran poder autónomo. Exactamente. Pero así todo, yo diría que ellos también ven esta señal, como lo está viendo también el Partido Liberal brasilero, el partido que era el partido que apoyaba a Bolsonaro, respecto a si Bolsonaro sigue teniendo en su cuenta corriente política, sigue teniendo algún tipo de rédito, sigue teniendo algún tipo de apoyo, y sobre todo lo que es en las Fuerzas Armadas. ¿Qué apoyo pueden tener en las Fuerzas Armadas? Puede tener Bolsonaro, como para decir, bueno, nosotros podemos en esta situación post-azonada
cómo podemos reorganizar nuestra propia legitimidad política, porque nuestra vida política también está en juego. O sea, al interior del Partido Liberal hay políticos que quieren lograr la permanencia, que quieren quizás mañana, algunos de ellos, pelear, competir por la presidencia. ¿Qué va a pasar adentro del Partido Liberal brasileño en ese sentido, que es el cerno, el centro del bolsonarismo? Allí hay grandes dudas. No hablamos quizás de una estampida, pero sí de quizás algún tipo de disidencias, algún tipo de cuestionamientos y empezar a mirar hacia otros liderazgos, ¿no? Claro. Y ahí Bolsonaro quedaría bastante más al margen de la política brasilera. Hace 2 días atrás o 3 días atrás se publicó una encuesta de Ibope en la que el 55% de los encuestados favorece y ve al gobierno de Lula con grandes esperanzas de cambios. Solamente un 21%, que vendrían a ser los bolsonaristas, hablan realmente muy mal del gobierno de Lula, y un 18% lo ve como un gobierno regular a espera de que, bueno, dé buenas señales más adelante. Y eso es muy favorable. Quiere decir que hay, en esa representatividad del 55%, hay un porcentaje de los encuestados, asumiendo de que es una buena representatividad, sin duda alguna, de que hay un replanteamiento, una reorientación de la sociedad hacia lo que es el respeto a la democracia, el susto que esto ha dado en la sociedad y el repliegue que esto podría ocasionar en muchos de los bolsonaristas que dicen no, yo no me voy a jugar mi vida política en un líder que va a estar muy cuestionado, inclusive puede llegar a enfrentar una causa penal. Sí. Y bueno, entonces voy a seguir adelante aplicando el pragmatismo político, ¿no? Hablabas del Senado, de esta liquidez que hay en los diferentes partidos de centro, ¿no? Que son un poco los que marcaron o los que terminan marcando las elecciones, quizás en la gran mayoría de los países. Pasa una situación similar también aquí. ¿Qué pasa en diputados? La situación es similar, estamos hablando de una Cámara que es bastante intensa en cuanto a la cantidad de gente que hay. Imagino allí que la liquidez es mayor o se mantiene. No, ahí mayor. Y ahí también va a haber dificultades para lograr consensos. Ahí de nuevo el PT es minoría y va a tener que tejer acuerdos y alianzas para las reformas que eventualmente Lula quiera emprender. O sea, el trabajo debería ser desde lo que es la Cámara de Diputados hacia el Senado, pero en ambos casos, mayor fragmentación en la Cámara de Diputados, ahí tenemos 513 escaños, ahí miremos ya, creo que son 21 partidos que integran, exactamente, solamente la coalición de gobierno. Ahí solamente ahí, al interior de esa coalición, entre comillas, Lula va a tener mucho trabajo para hacer en cuanto a generar alianzas. Hay que ver también cuánto duran esas alianzas, porque al interior también de los partidos de la coalición hay interés de supervivencia política en un sistema que está muy convulso. Y después de los partidos independientes, en el medio, esos 3 o 4 partidos que hay, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, también allí hay algo muy importante a tener en cuenta. Hay partidos, por ejemplo, que tienen buena representatividad. Son partidos, por ejemplo, que responden a orientaciones evangélicas, tienen un fuerte componente religioso. En su momento habían apoyado a Bolsonaro. Ahora vamos a tener que ver un poco qué rol van a cumplir como partidos del medio, hacia dónde van a alinearse mañana. Es clave lo que ocurra ahí, en ese sector, en los independientes. De ahí vamos a tener que ver la capacidad que va a tener que tener Lula, generar Lula, para captar votos, llegado el caso, que sea necesario, y el rol que va a cumplir la oposición. ¿Cuán responsable va a ser la oposición, liderada de vuelta por el Partido Liberal, para con el gobierno de Lula? Ahí se va a jugar un partido muy importante. Otra de las cuestiones que se habló mucho, ¿no? Este 8 nos dio como una imagen muy violenta, pero también una población que está más armada, ¿no? Que durante el periodo de Bolsonaro la población de alguna manera pudo acceder. ¿Qué pasa con eso también, ¿no? Porque de alguna manera es esa violencia latente con una población encima que está más armada. Exacto. Ahí hay que ver, por eso es muy importante el discurso que tenga, el discurso político que tenga Lula como líder de la nación. Si Lula llama a aplacar los ánimos, llama a bajar los decibeles en cuanto a ese discurso agresivo del cual Bolsonaro era tenía una cuota de responsabilidad en la autoría, ¿no? Bajar eso, tratar de despejar ese discurso rupturista negativo, ahí hay un rol muy importante a cumplir para bajar esos ánimos, ¿no? Y de nuevo, la institucionalidad pasa porque todos los organismos que la sustentan, que la representan, se alineen con el gobierno, con quien fue elegido por el pueblo, por el soberano, para gobernar a un país como Brasil. Y ahí es importante ver de nuevo el rol de las Fuerzas Armadas, que esos son, por derivación, lo que tienen las armas, en definitiva. Pero la sociedad civil, aquellos que todavía se consideran bolsonaristas, bueno, justamente,
si van a estar abiertos a decir, bueno, la realidad se impone y en definitiva tenemos que hacer frente a un gobierno que está llamando al orden, que está llamando a la pacificación y a seguir para adelante. Y de nuevo, volvemos al partido que representa a Bolsonaro. ¿Cuál va a ser su discurso político para con sus adherentes? Es decir, ¿qué discurso va a utilizar quienes tomen el liderazgo del Partido Liberal en Brasil? Y otra cosa muy importante, no nos olvidemos, llegado el caso que Jair Bolsonaro regrese a Brasil, ¿qué es lo que va a hacer? En la medida que eventualmente tenga que enfrentar una causa judicial. Bueno, ¿cuál va a ser el rol de Bolsonaro? ¿Qué responsabilidad o irresponsabilidad va a tener en su comportamiento político y en su discurso político? Eso es otro gran problema, otro gran desafío que va a tener el gobierno de Lula y el sistema político brasileño, sin duda alguna. Hablando de roles, ¿qué rol juega el vicepresidente Alckmin en esta negociación parlamentaria en diputados y en el Senado, teniendo en cuenta de que la figura del vicepresidente en Brasil es otro rol, no es el que está, por ejemplo, aquí en la Asamblea General o en la Cámara de Senadores? Es fundamental el rol que va a cumplir Alckmin porque él sobre sus espaldas está ahí. La negociación. Está la negociación, exactamente. Él es el representante del Centrão. Allí va a estar, el momento que Lula se siente a hablar con Alckmin para empezar a negociar las reformas o los proyectos de gobierno, el primer interlocutor es Alckmin. Él es ministro, además, también de Industria, o sea, es parte del gabinete. Entonces, esos dos sombreros que tiene, pero fundamentalmente el sombrero de vicepresidente ejecutivo, que tiene un rol, como tú bien lo decís, es el primero en decir, bueno, me doy vuelta, terminé de hablar con Lula, voy a hablar con los partidos del Centrão, con los partidos que integran al gobierno, para empezar a negociar las alianzas, los acuerdos necesarios para llevar adelante los proyectos, el programa de gobierno. Es un rol ejecutivo, es un rol político fundamental. Lula lo sabe, Alckmin lo sabe, y los partidos que componen la coalición, que deberían apoyar a Lula, bueno, también lo saben y lo tienen muy bien claro. A quién tienen que escuchar y a quién tienen que eventualmente seguir. ¿Será una especie de vocero de esos partidos del centro? Es el interlocutor de esos partidos del Centrão. Para con el presidente. Para con el presidente, para con el PT y también para los otros partidos, para los partidos independientes y también para la oposición. O sea, otro personaje que va a tener una responsabilidad enorme en este gobierno, acentuada por el difícil contexto en el que este gobierno va a llevar adelante su administración, bueno, eso va a ser un rol muy importante también. Bien. John, muchísimas gracias por estos minutos, realmente muy claro, sobre todo pintando un poco el panorama que se vendrá a futuro, ¿no? Que será sin lugar a dudas con muchas dificultades, con mucha negociación también y con mucho aplomo, que seguramente se lo tiene que tomar. Eso es necesario, yo diría que es la palabra clave. Más tranquilo, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por estos minutos.